Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 101 que se ve muy interesante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí tenemos pues una igualdad y nos dice que x tiene que ser mayor que 1. Entonces vamos a despejar x de esta ecuación. Tenemos por aquí 1 sobre x al cubo que podemos nosotros pues aplicar la propiedad de los exponenciales y sacar este exponente, así como se puede ingresar un exponente para el numerador y el denominador, también se lo puede sacar. Fíjense, entonces me queda 1 sobre x y esto elevado al cubo. Y no pasa nada que este sea al cubo porque 1 al cubo es 1 y x al cubo pues es x al cubo, ¿no? Todo esto de aquí está elevado a la 1 sobre x a la cuarta. Muy bien, 1 sobre x a la cuarta. Y esto va a ser igual a esto de aquí. Por aquí nosotros podemos convertir esta raíz en una potencia, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, nos queda 1 en el numerador y en el denominador nos va a quedar esta x que es el radicando elevado a una fracción. En el numerador va a ir el exponente de la x que como no tiene, se sobreentiende que es un 1, entonces aquí va un 1 sobre el índice de la raíz que en este caso es 3x, entonces me queda de esta forma. Todo esto está elevado a la 1 sobre x. Muy bien. Por aquí tenemos una potencia de potencias. Podemos multiplicar los exponentes. Este 3 por este 1 sobre x a la cuarta. Entonces me queda 1 sobre x, esto elevado a la 3 sobre x a la cuarta. Muy bien. Por aquí tenemos igual. Vamos a escribir bien este 4. Listo. Por aquí tenemos igual. Y también podemos hacer lo mismo que hicimos en esta parte. Podemos sacar esto como exponente. Y lo hacemos. Nos queda pues entonces 1 sobre x elevado a este exponente de aquí. Fíjense, a 1 sobre 3x. Muy bien. Podemos hacer esto porque el 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1. Entonces esta propiedad me permite pues elevar pues todo el paréntesis a esto de aquí. Entonces esto va a estar elevado a esto de aquí. 1 sobre x. Muy bien. Ahora podemos aplicar la propiedad de potencia de potencias. Por el lado izquierdo me queda igualito como está. 1 sobre x elevado a la 3 sobre x a la cuarta. Y del lado derecho pues me va a quedar también 1 sobre x elevado. Aquí tenemos que multiplicar 1 por 1 me queda 1 y en el denominador 3x por x me queda 3x cuadrado. Muy bien, y ya tenemos pues una simetría en ambos lados de la igualdad. Las bases son iguales, 1 sobre x, 1 sobre x. Por lo tanto, pues los exponentes también deben ser iguales. Vamos a igualar los exponentes. Entonces tenemos 3 sobre x a la cuarta es el exponente del lado izquierdo y el exponente del lado derecho. Entonces esto es igual a 1 sobre 3x al cuadrado. Muy bien. Ahora este término va a quedar multiplicando en el lado izquierdo por el 3. Me queda entonces 3 multiplicado por esto de aquí. 3x al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1, es este 1, multiplicado por este denominador de aquí. Queda al otro lado multiplicando, me queda entonces por x a la cuarta. Muy bien. Ahora por aquí tenemos 3 por 3 serían 9x al cuadrado. Y en el lado derecho tenemos 1 por x a la cuarta que es x a la cuarta. Vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad y me queda entonces 9x al cuadrado, es este término de aquí, menos este término de acá, ¿no? Menos x a la cuarta. Como está en el lado derecho como positivo, en el lado izquierdo queda como negativo. Y esto es igual a 0. Sacamos factor común de estos términos, podemos sacar x al cuadrado como factor común. Entonces me queda aquí 9 menos x al cuadrado. Esto es correcto porque x al cuadrado por 9 me da 9x al cuadrado.
y x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la cuarta. Esto igualado a 0. Ahora, esto que tenemos aquí, fíjense, esto es una diferencia de cuadrados. Vamos a escribirla de otra manera para que se pueda visualizar mejor. Este 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto es igual a 0. Como les decía, esto de aquí es una diferencia de cuadrados que lo voy a anotar por aquí. Recordarán ustedes que a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a más b por a menos b. Muy bien, y en este caso pues a vendría a ser 3 y la b vendría a ser x. Vamos a hacer este cambio aquí. Listo, tenemos entonces que x al cuadrado multiplicado por 3 menos x o 3 más x, cualquiera de los dos puedo ponerlo primero. Vamos a poner 3 más x multiplicado por 3 menos x. Recuerden que a es igual a 3 y b es igual a x. Y esto es igual a 0. Muy bien, de aquí ya tenemos nuestras tres soluciones. Nosotros podemos igualar cada término pues a 0. Entonces, x al cuadrado igualado a 0. Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados, simplificamos. Y tenemos por aquí, tendríamos pues no más menos la raíz cuadrada de 0. Entonces tengo que x es igual a 0. Una de mis soluciones. Ahora vamos a continuar. Este de aquí. Tenemos 3 más x, que esto es igual a 0. Despejando x tengo que x es igual a menos 3. Y esta sería mi segunda solución. Y finalmente esta solución de acá. 3 menos x, esto es igual a 0. Despejando x, pasando esta x, dejándole en el lado derecho, me queda 3 igual a x. O que da lo mismo, x igual a 3. Muy bien, y esta es mi tercera solución. Pero todas estas no son mis soluciones. Recuerden pues que había por aquí que teníamos que x es mayor a 1. Entonces, esa de aquí no es mayor que 1, así que no es solución. El menos 3 no es mayor que 1, entonces tampoco es solución. Y el 3 sí es mayor que 1, entonces esta es mi única solución para mi ecuación. Impresionante, fíjense, pasamos por todo esto de aquí y descubrimos que habían tres soluciones, pero no todas eran pues una solución que satisface mi ecuación. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.